El coche negro de lujo se detuvo frente al orfanato, e Isabelle, una niña de apenas 8 años, observaba con los ojos bien abiertos el entorno desconocido. Su padre, Rogerio González, un hombre con un traje impecable, salió del vehículo sin siquiera mirarla. El corazón de Isabelle latía rápidamente, y ella sentía una mezcla de miedo y confusión. El hombre al que ella llamaba papá no había dicho una sola palabra sobre lo que estaba a punto de suceder. Solo la había metido en el auto y la había llevado hasta allí, sin explicaciones. Mientras él intercambiaba algunas palabras rápidas con la directora del orfanato, Isabelle apretaba sus pequeñas manos, luchando contra las lágrimas. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no comprendía exactamente qué. Cuando la directora hizo un gesto para que bajara del coche, el padre de Isabelle solo la miró brevemente con una mirada fría y distante, como si estuviera tratando un asunto trivial. «Quédate aquí», dijo sin emoción. «Es lo mejor para ti». Esas fueron las últimas palabras que escuchó de él antes de verlo entrar nuevamente en el coche y marcharse sin siquiera mirar atrás. Isabelle se quedó de pie en la entrada del orfanato, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su mundo, hasta entonces estructurado alrededor de un padre ausente y distante, ya no tenía ninguna base. Estaba sola. La directora la jaló suavemente del brazo y la condujo hacia adentro. El orfanato era frío, con paredes grises y pocos muebles. La luz del día que entraba por las ventanas apenas iluminaba el sombrío entorno. Otras niñas corrían de un lado a otro, pero ninguna parecía reparar en Isabelle, que se sentía invisible. Dentro del orfanato, pronto sintió el desprecio de los demás. Las niñas, que ya tenían sus propias heridas emocionales, veían en Isabelle a la niña rica, que había sido dejada atrás, y eso bastaba para tratarla con indiferencia o burlarse de ella. La comida era racionada, el tiempo monótono, y los días parecían alargarse sin esperanza. Isabelle, que antes conocía una vida de cierto confort, ahora enfrentaba una nueva realidad marcada por el abandono y la soledad. Cada día, se sentaba en la esquina del jardín, observando las pocas flores marchitas que intentaban sobrevivir en la tierra seca. De alguna manera, esa vista la representaba. También se sentía así, olvidada, sin alguien que la cuidara, sin un futuro claro. Los días se convertían en semanas, e Isabelle se cerraba cada vez más, apagándose lentamente como las flores de ese jardín. Sin embargo, en el fondo de su alma, una chispa de fuerza aún resistía, aunque ella no lo supiera. Entonces, una mañana fría y nublada, el destino comenzó a trazar un nuevo camino para Isabelle. Ella aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar. Esa mañana parecía ser como cualquier otra en el orfanato. Isabelle, como de costumbre, se sentó en la esquina del jardín, observando las flores marchitas y abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. El viento frío balanceaba ligeramente las hojas, y el cielo gris reflejaba perfectamente el vacío que sentía por dentro. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Un hombre apareció. Samuel, un hombre de mediana edad con un rostro marcado por las experiencias de la vida, llegó al orfanato como parte de un programa de donaciones. Había pasado por momentos difíciles en el pasado, pero a diferencia de muchos, Samuel no se había dejado endurecer por las adversidades. Se había levantado nuevamente, y ahora dedicaba parte de su tiempo a ayudar a niños que enfrentaban el mismo tipo de abandono que él conoció alguna vez. Mientras la directora le mostraba las instalaciones del orfanato y le explicaba cómo se utilizarían las donaciones, Samuel no pudo evitar notar la pequeña figura de Isabelle, sentada sola, de espaldas al resto del mundo. Algo en su postura lo tocó profundamente. Conocía ese tipo de soledad. La sentía en lo más profundo de sus huesos. Sin pensarlo mucho, pidió permiso a la directora y caminó hacia la niña. Isabelle lo notó acercarse, pero no levantó la vista. No estaba acostumbrada a recibir atención de los adultos, especialmente de extraños.
Cuando Samuel finalmente se detuvo frente a ella, se agachó lentamente hasta quedar a la altura de sus ojos. «Bola», dijo con voz suave. «¿Puedo sentarme aquí contigo?» Isabelle levantó la mirada con desconfianza, pero había algo diferente en la expresión de ese hombre. No parecía querer quitarle nada, como lo hacían las otras niñas. No la miraba con lástima, como algunos adultos. En su lugar, había algo genuino en sus ojos, algo que ella no podía identificar de inmediato, pero que la hizo asentir lentamente. Samuel se sentó a su lado en silencio. Durante unos minutos, simplemente observaron el jardín, las flores marchitas y las hojas secas esparcidas por el suelo. Isabelle no dijo una palabra, pero sintió una extraña sensación de paz con la presencia de él. «Las flores también necesitan cuidados, ¿verdad?», dijo Samuel de repente, mirando el cantero seco. Isabelle frunció el ceño, sin saber qué responder. «A veces, las personas se olvidan de cuidar las cosas importantes», continuó Samuel. «Y entonces se marchitan, como esas flores. Pero si alguien se dedica a cuidarlas nuevamente, con tiempo y paciencia, pueden volver a crecer». Esas palabras resonaron en el corazón de Isabelle de una manera que no esperaba. Sin saber muy bien por qué, sintió una punzada de emoción en el pecho. Miró a Samuel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien le estaba hablando directamente, no solo con palabras, sino con algo más profundo. «Me llamo Samuel», dijo él, extendiendo la mano hacia ella. Isabelle dudó por un momento antes de extender su pequeña mano, fría, y estrecharla de él con suavidad. «Isabelle», murmuró. Samuel sonrió. «Es un nombre bonito, Isabelle». Nuevamente, el silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un tipo de silencio que transmitía comprensión, como si ambos compartieran algo que no necesitaba ser dicho. Cuando la directora llamó a Samuel para continuar el recorrido, él se levantó despacio, sin prisa. «Volveré otro día para hablar contigo, si quieres», dijo Samuel antes de alejarse. Isabelle solo asintió, aún procesando ese breve encuentro. Había algo diferente en ese hombre. Algo que, de alguna manera, había encendido una pequeña chispa de esperanza en su pecho, algo que no sentía desde que fue dejada en ese lugar. Esa noche, por primera vez en semanas, Isabelle se durmió con una sensación diferente. Tal vez el mundo no estaba completamente hecho de abandono y soledad. Tal vez había personas que realmente se preocupaban. Mientras tanto, Samuel, al dejar el orfanato, se sentía inquieto. Algo en esa niña lo había afectado de una manera que no esperaba. Durante el trayecto de regreso a casa, pensaba en su propia infancia, en las veces que deseó que alguien le tendiera una mano. Quizás era el momento de devolver lo que la vida le había enseñado, ayudando a alguien que, como él, necesitaba una segunda oportunidad. Las visitas de Samuel al orfanato se hicieron frecuentes. Cada semana volvía para pasar tiempo con Isabelle, llevando libros, conversando sobre pequeños detalles de la vida y, sobre todo, escuchándola. Poco a poco, la niña comenzó a bajar sus defensas. Las conversaciones empezaron a alargarse y las sonrisas tímidas de Isabelle se hicieron más frecuentes. Aunque todavía era reservada, la presencia de Samuel parecía crear una pequeña burbuja de seguridad a su alrededor. Una tarde, mientras Samuel ayudaba a Isabelle a plantar nuevas flores en el jardín del orfanato, la directora apareció con una expresión seria. Esperó a que Samuel terminara su conversación con Isabelle antes de acercarse. «Samuel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó la directora, mirando de reojo a Isabelle, quien volvió a jugar con la tierra al notar el tono de la conversación. Samuel asintió y siguió a la directora hasta un rincón más apartado. Podía sentir la tensión en el aire. «Hemos estado observando tu interacción con Isabelle», comenzó la directora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y sinceramente, es admirable cuánto ha cambiado desde que comenzaste a visitarla. Creo que nunca he visto a Isabelle sonreír tanto como en los últimos meses».
Pero hay algo que necesita saber sobre su pasado, algo que no mencioné antes. Samuel la miró con sorpresa. Sabía que Isabella había sido dejada en el orfanato, pero los detalles eran vagos. El padre de Isabelle es un hombre muy conocido en la ciudad, continuó la directora. Un empresario poderoso. La dejó aquí hace 2 años, sin volver a mirar atrás. Después de que la madre de Isabelle falleciera, dijo que no podía dedicarse a cuidarla debido a sus negocios. Nunca más se interesó por saber de ella. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. Había algo familiar en la descripción de ese hombre. Un empresario poderoso, sin escrúpulos, que había abandonado a su propia hija. La mente de Samuel comenzó a girar en busca de recuerdos hasta que, de repente, comprendió por qué todo eso lo incomodaba tanto. El nombre que la directora mencionó no era el de un desconocido cualquiera. Era el nombre de su antiguo socio, el hombre que lo traicionó años atrás, llevándolo a la ruina. Samuel se quedó en silencio, asimilando la información. El padre de Isabelle era el mismo hombre que había destruido su vida profesional. La rabia y el resentimiento que él creía haber superado volvieron a surgir de manera abrumadora. Sintió un nudo en el pecho, como si la vida le estuviera jugando una broma cruel. La hija de quien tanto daño le había causado estaba ahora bajo su cuidado. ¿Estás bien, Samuel?, preguntó la directora, notando el cambio en su expresión. Sí, estoy bien, respondió él, aunque sus emociones estaban lejos de estar bajo control. Agradeció a la directora y se alejó, caminando hacia el jardín donde Isabelle seguía jugando con la tierra. Sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado, sentía una conexión genuina con la niña, un deseo sincero de ayudarla. Por otro, la idea de que ella fuera hija del hombre que lo traicionó lo llenaba de una rabia silenciosa. Cuando volvió junto a Isabelle, ella lo miró con una suave sonrisa, una sonrisa que parecía derrumbar la muralla de emociones negativas que él intentaba construir. ¿Qué pasó?, preguntó Isabelle con curiosidad. Nada de lo que debas preocuparte, dijo Samuel, forzando una sonrisa. Sin embargo, Samuel sabía que estaba en un dilema. Tenía la oportunidad de vengarse del hombre que tanto daño le había causado, pero al mirar a Isabelle, también sabía que ella no tenía la culpa de los pecados de su padre. Era solo una niña, una víctima del mismo abandono y negligencia que él conocía tan bien. Esa noche, Samuel fue a casa sin poder dormir. Los recuerdos de su traición, el colapso de su empresa y los años de lucha para recuperarse volvieron con fuerza total. Pero, al mismo tiempo, no podía quitarse de la cabeza la sonrisa de Isabelle, su fragilidad, su esperanza en algo que apenas comprendía. Se preguntaba qué debería hacer. ¿Podría simplemente abandonar a Isabelle, dejándola enfrentar su destino sola, como él lo había hecho en el pasado? ¿O podría intentar superar su propio dolor y ofrecerle a ella la oportunidad de tener una vida mejor, a pesar de todo lo que había entre él y su padre? Al amanecer, Samuel tomó una decisión. No importaba lo que le hubiera sucedido, ni lo que el padre de Isabelle le hubiera hecho. No permitiría que la niña pagara por eso. Lucharía por ella, como nadie jamás había luchado por él. A partir de ese día, algo cambió en la forma en que Samuel veía a Isabelle. Decidió que, independientemente de quién fuera su padre, esa niña merecía una oportunidad de ser feliz, de tener una vida diferente. Comenzó a visitarla con más frecuencia, y en cada encuentro, el vínculo entre ellos se fortalecía. Los días siguieron pasando, y Samuel no solo visitaba a Isabelle, sino que también comenzó a pensar seriamente en adoptarla. Sabía que el proceso sería largo y complicado, especialmente debido a la presencia de Rogerio, quien aún podría aparecer y reclamar la custodia de su hija. Pero Samuel estaba decidido. Isabelle se había convertido en parte de su vida, y no permitiría que volviera a esa vida vacía de antes. En una de esas visitas, mientras caminaban por el jardín, Samuel finalmente decidió hablar con Isabelle sobre el futuro. Isabelle, comenzó él con voz suave pero seria,
he estado pensando mucho en ti. En nosotros. Y quería preguntarte algo. Ella lo miró, curiosa, sin saber qué esperar. ¿Qué pensarías si vivieras conmigo? Quiero decir, me gustaría adoptarte, llevarte a mi casa. Para que no tengas que quedarte más aquí. Sé que las cosas son difíciles en el orfanato, y creo que juntos podríamos construir algo diferente. Isabelle permaneció en silencio por unos momentos. La idea de ser adoptada por Samuel era, al mismo tiempo, maravillosa y aterradora. Ya la habían abandonado una vez, y el miedo a que eso volviera a suceder hacía que su corazón vacilara. Pero al mirar a Samuel, al ver la sinceridad y el cariño en sus ojos, supo que él no era como los demás. Él nunca la dejaría. Me encantaría, respondió Isabelle con la voz temblorosa mientras una tímida sonrisa aparecía en su rostro. Me gustaría mucho. Samuel sonrió, aliviado, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Entonces está decidido. Comenzaré el proceso lo antes posible. Será difícil, pero no me rendiré. No permitiré que te quedes aquí más tiempo. A partir de ese momento, Samuel comenzó a prepararse para la batalla legal que sabía que tendría por delante. Sabía que no sería fácil, especialmente por la posible intervención de Rogerio, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa por Isabelle. Ella ahora era su responsabilidad y él haría todo lo posible por protegerla. Sin embargo, lo que Samuel no sabía era que Rogerio ya había sido informado de sus visitas al orfanato. Y, aunque había abandonado a su hija años atrás, el empresario no estaba dispuesto a perder tan fácilmente el control sobre la situación. Sabía que permitir que Samuel adoptara a Isabelle sería una mancha en su reputación, algo que podría perjudicar su imagen pública. Fue así como, en medio de ese vínculo afectivo que crecía entre Samuel e Isabelle, una nueva tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Los días de tranquilidad que Samuel e Isabelle disfrutaban empezaron a dar paso a una tensión creciente, aunque a simple vista nada había cambiado. Samuel continuaba visitando el orfanato, y el proceso de adopción ya estaba en marcha. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Samuel sabía que algo estaba por suceder. Una tarde, cuando Samuel llegó al orfanato para una visita más, la directora lo llamó para una conversación privada en su oficina. La expresión seria en el rostro de la mujer le hizo saber, incluso antes de que ella hablara, que las noticias no eran buenas. Samuel, necesitamos hablar sobre el proceso de adopción, dijo la directora, cerrando la puerta detrás de ella. Hemos recibido una notificación. Rogerio ha presentado una demanda para reclamar la custodia de la niña. El corazón de Samuel se detuvo por un momento. Sabía que este día podría llegar, pero no esperaba que fuera tan pronto. Él la abandonó sin mirar atrás. Exclamó Samuel, sintiendo la ira burbujear dentro de él. ¿Por qué quiere la custodia ahora, después de tanto tiempo? La directora suspiró, negando con la cabeza. Aparentemente, teme por su imagen. Isabelle es su hija legítima, y si alguien descubre que la dejó en un orfanato, podría ser desastroso para su reputación, especialmente en el mundo de los negocios en el que él opera. Para él, esto no es una cuestión de amor o cuidado. Es puramente una estrategia. Samuel sintió un nudo en la garganta. Era exactamente el tipo de actitud que esperaba de ese hombre. El mismo egoísmo que lo había destruido años antes, ahora estaba a punto de afectar a Isabelle. Miró a la directora, luchando por mantener la calma. No voy a renunciar a ella, dijo con firmeza. Isabelle no merece ser arrastrada de nuevo a la vida de un hombre que la trató como una carga. La directora asintió, comprendiendo la determinación de Samuel. Creo en ti, Samuel. Sé que quieres lo mejor para Isabelle, pero debes estar preparado. Es un hombre poderoso, y no escatimará esfuerzos para ganar esta disputa. Necesitarás un buen abogado, y el proceso puede ser agotador. Samuel respiró hondo. Sabía que la lucha sería dura, pero no tenía otra opción.
Por Isabelle, enfrentaría cualquier obstáculo. Al salir de la oficina de la directora, fue directamente al jardín, donde Isabelle lo esperaba sentada en su banco favorito, con su cuaderno de dibujos en el regazo. Ella levantó la vista cuando lo vio acercarse, sonriendo ligeramente. Sin embargo, al notar la expresión en el rostro de Samuel, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasó?, preguntó ella con un tono de preocupación al que aún no estaba acostumbrada a sentir por alguien. Samuel dudó por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas para contar la verdad sin asustarla demasiado. Isabelle, necesito contarte algo, comenzó él, sentándose a su lado. Tu padre, el hombre que te dejó aquí, ha presentado una solicitud para recuperar tu custodia. Los ojos de Isabelle se abrieron de par en par y su cuerpo se tensó. Sabía, aunque no entendía todos los detalles, que eso significaba algo malo. Pero, él no se preocupa por mí, dijo ella, con la voz temblorosa. Me abandonó. Samuel asintió, colocando una mano suave sobre su hombro. Lo sé. Y eso no va a cambiar. Pero ahora quiere llevarte de vuelta, y no porque te ame, sino porque está preocupado por lo que la gente va a pensar si se enteran de que te dejó aquí. Está tratando de proteger su imagen, y no voy a dejar que eso suceda. Te prometo que lucharé por ti, Isabelle. No dejaré que te lleve. Isabelle miró a Samuel, y una lágrima solitaria corrió por su rostro. El miedo a ser llevada de regreso a la vida de abandono y desprecio la consumía, pero al mismo tiempo, el consuelo de saber que Samuel estaba dispuesto a luchar por ella le daba una pequeña llama de esperanza. Confío en ti, susurró ella, tomando la mano de Samuel. Esa noche, Samuel pasó horas al teléfono contactando abogados y tratando de organizar su defensa. Sabía que enfrentaría a un enemigo poderoso e implacable, pero también sabía que su conexión con Isabelle era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. No solo estaba luchando contra un empresario influyente, estaba luchando contra el egoísmo y la frialdad que habían arruinado la vida de Isabelle y que, de alguna manera, también habían destruido la suya. Pero Samuel tenía algo que Rogerio jamás entendería: tenía amor. Un amor genuino e incondicional por esa niña que lo impulsaría a superar cualquier obstáculo. La tensión estaba en el aire el día de la audiencia. Samuel llegó al tribunal de la mano de Isabelle, quien sostenía firmemente su cuaderno de dibujos, un regalo que Samuel le había dado, como si aquello fuera su única fuente de consuelo en ese ambiente frío e intimidante. Samuel podía sentir el miedo y la inseguridad que ella trataba de esconder, pero también sabía que tenía que ser fuerte por los dos. Al otro lado de la sala, Rogerio González, el empresario arrogante e imperturbable, observaba la escena con desprecio. Vestido impecablemente con un traje caro, irradiaba confianza, como si la victoria fuera inevitable. A su lado, sus abogados, igualmente bien vestidos, organizaban documentos y conversaban entre sí con la certeza de que todo estaba bajo control. Samuel, por otro lado, contaba con un abogado que había aceptado representarlo porque creía en su causa. Era un defensor honesto, pero sabía que las probabilidades no estaban de su lado. Sin embargo, la lucha que Samuel e Isabelle enfrentaban no era solo una batalla legal, era una lucha por el derecho a amar y ser amado. Cuando el juez entró en la sala y comenzó la audiencia, el ambiente se volvió aún más tenso. El abogado del padre de Isabelle fue el primero en hablar. Presentó un caso frío y calculado, centrado en los intereses del empresario por garantizar un entorno estable y financieramente cómodo para su hija. Mencionó que el padre de Isabelle se había arrepentido de su decisión anterior y que ahora deseaba reparar sus errores, garantizándole una vida de lujo a la niña. Samuel sintió cómo la sangre hervía al escuchar esas palabras vacías. Era evidente que todo aquello no era más que una farsa para proteger la reputación del padre de Isabelle. Sabía que, si la niña volvía con ese hombre, no recibiría el cariño y el amor que tanto necesitaba. Cuando llegó el turno de Samuel, su abogado lo animó a hablar directamente. Nervioso, Samuel se levantó y caminó hacia el centro de la sala.
Miró a Isabelle, quien lo observaba con ojos llenos de expectativa, y luego comenzó a hablar. Conocí a Isabelle en un momento de extrema vulnerabilidad, dijo Samuel con la voz firme pero cargada de emoción. Fue abandonada en un orfanato, sin explicaciones, sin cariño, sin amor. Durante años, vivió en un entorno donde el abandono era la única constante en su vida. Y cuando la encontré, vi en ella el mismo dolor que yo sentí alguna vez. El dolor de ser dejado atrás por aquellos que deberían cuidarnos. Samuel hizo una pausa, respirando hondo. No soy un hombre rico. No tengo el dinero que tiene su padre, pero lo que sí tengo es el amor que él nunca fue capaz de darle. Estuve a su lado cuando nadie más lo estuvo, y construimos un vínculo que es imposible de romper. Lucho por ella hoy porque sé lo que se siente estar solo en el mundo. Y prometo que, si se me permite, nunca más dejaré que se sienta así. La sala quedó en silencio durante unos instantes después de sus palabras. Isabelle, conteniendo las lágrimas, miraba a Samuel con una mezcla de gratitud y admiración. Sabía que él estaba luchando por ella de una manera en la que nadie lo había hecho antes. El abogado del empresario intentó refutar, alegando que, aunque Samuel tenía buenas intenciones, no podía ofrecer el tipo de vida que su padre podía. La discusión sobre el dinero y los bienes materiales volvió a dominar el discurso, pero Samuel sabía que lo que estaba en juego era mucho más profundo que cualquier cantidad de dinero. Cuando el juez pidió escuchar a la propia Isabelle, un silencio tenso llenó la sala. Era el momento más difícil, y todas las miradas se volvieron hacia la niña. Isabelle, a pesar de su timidez, sabía que tenía que hablar. Samuel la acompañó hasta el centro de la sala, donde el juez la esperaba. Isabelle, ¿puedes decirme con quién te gustaría vivir?, preguntó el juez con una voz suave pero firme. Isabelle miró a su padre, quien mantenía una expresión de falsa preocupación, y luego miró a Samuel, que la observaba con un gesto de apoyo y aliento. Sabía que tenía que ser honesta. Quiero quedarme con Samuel, dijo con una voz baja pero clara. Es la única persona que realmente se preocupa por mí. Mi papá me dejó aquí y nunca vino a buscarme. Samuel me ha hecho sentir que soy importante. Él me cuida, me escucha, y me ama. No quiero volver con mi papá. Quiero quedarme con él. Sus palabras resonaron en la sala como un golpe. El abogado de Rogerio intentó intervenir, pero el impacto de la declaración de Isabelle ya había hecho efecto. El juez escuchó en silencio, y por primera vez, el empresario parecía perder parte de su confianza. Después de una breve deliberación, el juez regresó con su decisión. El corazón de Samuel latía con fuerza, e Isabelle apretaba su mano con fuerza. Considerando todas las circunstancias presentadas y, principalmente, tomando en cuenta el bienestar emocional de la niña, concedo la custodia de Isabelle a Samuel Almeida, anunció el juez, mientras una sensación de alivio recorrió los cuerpos de Samuel e Isabelle. Que ambos tengan una vida llena de amor y estabilidad. Al escuchar esas palabras, Isabelle no pudo contener más las lágrimas. Corrió hacia los brazos de Samuel, quien la envolvió en un abrazo apretado. En ese momento, todo el miedo y la inseguridad desaparecieron. Habían ganado. Rogerio salió de la sala del tribunal derrotado, su imagen pública intacta, pero su conexión con su hija completamente rota. Para él, Isabelle no era más que una pieza en el tablero de su vida, y ahora ya no tenía control sobre ella. Pero para Samuel e Isabelle, aquello marcaba el comienzo de una nueva vida. Una vida construida no sobre el dinero o el poder, sino sobre el amor, el respeto y, sobre todo, el vínculo inquebrantable que habían formado. Los días posteriores a la victoria en el tribunal trajeron una sensación de alivio para Samuel e Isabelle. La vida comenzaba a tomar un ritmo más tranquilo, con el proceso de adopción finalmente concluido y la certeza de que Isabelle estaba segura al lado de alguien que la amaba genuinamente. Sin embargo, la paz que habían conseguido sería desafiada por un último intento de Rogerio.
Samuel sabía que ese hombre no era del tipo que se rendía fácilmente, incluso después de haber perdido la batalla legal. Todavía tenía recursos, poder e influencia. Y fue exactamente eso lo que el padre de Isabelle utilizó cuando, inesperadamente, apareció en la casa de Samuel una tarde de domingo. Isabelle estaba en la sala, coloreando sus dibujos, mientras Samuel preparaba algo en la cocina. De repente, el sonido de golpes fuertes en la puerta resonó en la casa, haciendo que el corazón de Samuel se acelerara. Se acercó a la puerta con cautela, ya anticipando quién podría estar del otro lado. Al abrirla, allí estaba él. El padre de Isabelle, vestido con un impecable traje, pero con el rostro marcado por la derrota y la ira. Su presencia traía consigo una energía pesada, y Samuel supo de inmediato que no había venido para una conversación pacífica. ¿Qué haces aquí?, preguntó Samuel, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como la tensión crecía. ¿De verdad crees que puedes simplemente quitarme a mi hija?, dijo el hombre, con un tono amenazante. No voy a permitir que viva con alguien como tú. Esto es temporal, Samuel. Tengo a los mejores abogados, y eventualmente recuperaré lo que es mío. Isabelle es mi hija de sangre, y no me vas a impedir que la recupere. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Isabelle, que había escuchado la voz de su padre, dejó de colorear y se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Sabía que ese hombre no estaba allí por ella, sino para ejercer su control, para reafirmar su poder sobre una situación que ya había perdido. Samuel, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que ese enfrentamiento era inevitable, pero estaba preparado para proteger a Isabelle a cualquier costo. Isabelle no es una posesión, respondió Samuel con firmeza. La abandonaste, la dejaste en un orfanato sin pensar en las consecuencias. No es un objeto que puedas recuperar cuando te convenga. La has perdido, y ahora es momento de seguir adelante. Rogerio dio un paso adelante, la ira aumentando visiblemente en su rostro. No entiendes lo que está en juego aquí, Samuel. Puedo convertir tu vida en un infierno. No sabes con quién te estás metiendo. Antes de que Samuel pudiera responder, Isabelle apareció en la sala. Sus ojos, ahora llenos de una determinación sorprendente, se fijaron directamente en su padre. Caminó despacio pero con decisión hasta colocarse al lado de Samuel. Su pequeña mano se aferró a la de Samuel con fuerza, mientras encaraba al hombre que la había abandonado años atrás. No me vas a llevar, dijo Isabelle con voz pequeña pero decidida. No soy algo que puedas simplemente recuperar. Tengo una familia ahora, y no es contigo. El padre de Isabelle se sorprendió al escuchar las palabras de su hija. Siempre la había visto como una niña frágil y fácil de manipular, no esperaba que ella mostrara tanta firmeza. El asombro en su rostro era evidente, pero rápidamente fue reemplazado por la ira. «Eres mi hija», gritó, perdiendo la compostura. «Volverás a casa conmigo, te guste o no». «No», gritó Isabelle en respuesta, sus lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Tú me dejaste. Me abandonaste. Samuel es mi familia ahora, y él me ama. Nunca voy a volver contigo». El silencio que siguió fue devastador. Rogerio parecía estar en un estado de negación, incapaz de aceptar que había perdido completamente el control sobre su hija. La fuerza de las palabras de Isabelle fue un golpe final en su intento por recuperarla. Samuel, al ver el valor de Isabelle, puso una mano sobre su hombro, transmitiendo el apoyo y el amor que ella necesitaba. Miró directamente a los ojos de Rogerio, sabiendo que esa era la última y desesperada jugada de un hombre que no sabía cómo lidiar con su propio fracaso. «Es suficiente», dijo Samuel en voz baja pero firme. «Has escuchado lo que ella ha dicho. Ella ha hecho su elección. Ahora vete y no vuelvas». Rogerio vaciló, como si aún intentara encontrar una manera de revertir la situación, pero finalmente se dio cuenta de que la batalla estaba perdida.
Sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Cuando el silencio finalmente reinó en la sala, Isabelle rompió a llorar. Samuel se arrodilló a su lado y la envolvió en un abrazo apretado. «Fuiste muy valiente, Isabelle», le susurró Samuel. «Estoy muy orgulloso de ti». Isabelle, aún llorando, escondió su rostro en el pecho de Samuel. «Tenía tanto miedo de que me llevara de vuelta», dijo entre sollozos, «pero ahora sé que estoy segura contigo». Samuel acarició suavemente su cabello, sintiendo una profunda gratitud por ese momento. Habían enfrentado el último desafío, y ahora finalmente podrían vivir en paz. Ese día, Isabelle no solo enfrentó a su padre, sino que también superó el miedo que había llevado consigo desde que fue abandonada. Y al lado de Samuel, supo que había encontrado lo que siempre había deseado, una verdadera familia. Los días que siguieron al último enfrentamiento con Rogerio estuvieron llenos de alivio y renovación para Samuel e Isabelle. La vida en la casa de Samuel comenzó a fluir con una ligereza que antes parecía imposible. Sin la sombra de Rogerio acechando sobre ellos, el futuro finalmente se vislumbraba claro y prometedor. Isabelle, ahora oficialmente adoptada por Samuel, comenzó a abrirse de maneras que Samuel nunca había visto. Reía más, hablaba con más frecuencia sobre sus sueños y deseos, y pasaba horas dibujando, llenando las páginas de su cuaderno con imágenes coloridas que reflejaban la paz y la felicidad que empezaba a sentir. La niña que antes vivía con miedo ahora irradiaba una alegría genuina, fruto del amor y la seguridad que Samuel le había proporcionado. Por su parte, Samuel se sentía realizado. La lucha por el derecho de ser el padre de Isabelle había sido ardua, pero ahora cada sonrisa, cada abrazo de su hija, lo hacía sentir que todo había valido la pena. Había encontrado un nuevo propósito, algo que lo llenaba de una manera que el éxito profesional jamás había logrado. Isabelle no solo era su responsabilidad, ella era su familia, la persona a la que amaba incondicionalmente. En una tarde soleada, Samuel